A ver, hay libros que lees y, bueno, al día siguiente ni te acuerdas. Y luego están esos otros, los que te cambian por dentro. Piense y hágase rico de Napoleon Hill es sin duda uno de esos. Fijaos, se publicó hace casi un siglo y, sin embargo, su mensaje sobre cómo nuestra mente puede llevarnos al éxito es que sigue más vivo que nunca. Así que venga, vamos a desgranar esta filosofía que dicen ha creado a más millonarios que ninguna otra. Y es que Napoleon Hill lo deja claro desde el principio con esta premisa, que es simple, pero a la vez es una auténtica revolución. Pensamos que para la riqueza hace falta trabajo duro, suerte, conocer a la gente adecuada, pero no. Hill dice que el origen de todo, de toda la riqueza, es algo mucho más básico, una simple idea. Y de verdad, cuando uno interioriza esto, es que lo cambia absolutamente todo. Pero, ¿de dónde sale todo esto? Pues la historia de este libro es fascinante, porque empieza con un reto, casi una apuesta. Imaginad la escena, principios del siglo XX. Andrew Carnegie, que era uno de los hombres más ricos del planeta, estaba convencido de que existía una especie de fórmula para el éxito, un secreto que todos los grandes triunfadores compartían. Y ni corto ni perezoso le lanza el guante a un joven periodista, un tal Napoleon Hill. Su misión, descubrir esa fórmula. Y ojo que no hablamos de una investigación de un par de semanas, ¿eh? Hill le dedicó más de 20 años de su vida, 20 años entrevistando y estudiando a los gigantes de su tiempo. Hablamos de gente como Thomas Edison, Henry Ford, Rockefeller, hasta presidentes como Roosevelt. Su única obsesión era encontrar ese hilo invisible que los conectaba a todos, ese secreto que les había llevado a lo más alto. Y después de todo ese tiempo, ¿qué descubrió? Pues mira, al final va y resulta que el famoso secreto no era una fórmula mágica ni un truco raro. No, era algo mucho más profundo, una filosofía entera, un conjunto de principios que, como decía el propio Hill, estaba oculto a plena vista. Siempre había estado ahí, esperando a que alguien estuviera listo para verlo. Y eso es justo lo que vamos a hacer ahora. Vamos a desvelar las claves de ese secreto. Venga, vamos al lío. La primera pieza del puzzle, la más importante, es esta. Los pensamientos se convierten en cosas. Sí, como suena. La idea fundamental aquí es que los pensamientos no son solo humo, ensoñaciones que se van. No, tienen una sustancia real. Son literalmente la semilla de todo lo que luego vemos y tocamos en el mundo material. Pero cuidado, que aquí Hill es muy específico. No vale cualquier pensamiento que se nos cruce por la cabeza. Él habla de pensamientos que son como un láser, cargados de intención. ¿Y eso qué significa? Pues mira, un propósito súper claro, una persistencia a prueba de bombas y, lo más importante, un deseo ardiente, una obsesión casi, por convertir ese pensamiento en realidad. Y para que esto no suene a teoría pura, Hill nos pone un ejemplo brutal. La historia de un tal Edwin C. Barnes. Este hombre era, vamos a decirlo claro, un don nadie. No tenía un duro, no conocía a nadie importante, pero tenía algo que valía más que todo el oro del mundo. Una idea fija, una obsesión que lo era todo para él. Aquí está la clave de todo. Mucha gente querría trabajar para Thomas Edison, ¿no? Ser un empleado más. Pero Barnes no. Él no quería trabajar para Edison, quería trabajar con Edison. Quería ser su socio. La diferencia, como se puede imaginar, es gigantesca. La mayoría tenemos deseos difusos, esperanzas. Lo de Barnes era un objetivo de titanio, concreto, preciso, absoluto. Para él, sencillamente, no existía un plan B. Esta frase que dijo es que lo dice todo. No está pidiendo un favor, está declarando lo que va a pasar. Barnes llegó al laboratorio de Edison con pinta de vagabundo, pero con la mentalidad de un socio. Y su convicción era tan palpable que al final el propio Edison vio algo en él. Vio a un igual. Y la sociedad se hizo realidad. Barnes literalmente pensó su camino hasta convertirse en socio de Edison. Vale, perfecto. Tenemos un deseo que quema, un objetivo súper definido. Es el primer paso. Pero ahora viene la pregunta del millón. ¿Cómo se convierte eso en algo real, en algo tangible? Bueno, pues Hill no nos deja colgados en la teoría, no. Nos da un plan de acción, un método paso a paso para materializar ese deseo. Y aquí lo tenemos, su famoso método de 6 pasos. Atentos. 1. Fija la cantidad exacta de dinero que se quiere. Exacta. Hasta el último céntimo. Nada de quiero ser rico. 2. Determina qué se va a dar a cambio, porque seamos sinceros, nada es gratis. 3. Ponle una fecha de caducidad, un día concreto en el calendario. 4. Crea un plan claro y empieza ya, ahora mismo. 5. Escríbelo todo, que quede negro sobre blanco. Y 6. El paso que lo ata todo. Lee esa declaración en voz alta 2 veces al día, por la mañana y por la noche. Pero no solo leerla, sino sentirla, visualizarla como si ya fuera una realidad. Perfecto, ya tenemos el plan, el mapa del tesoro.
Pero un coche, por muy bueno que sea, no va a ningún sitio sin gasolina, ¿verdad? Pues este plan es igual, necesita combustible para arrancar. ¿No es algo automático? No, necesita dos motores mentales potentísimos para mantener viva la llama. ¿Y cuáles son esos motores? Pues son la fe y la perseverancia. Y mucho ojo con esto, porque cuando Hill habla de fe, no se refiere a esperar a que las cosas pasen. No, es una convicción total, una certeza absoluta de que se va a conseguir el objetivo. Es saberlo. Y la perseverancia, bueno, es esa fuerza bruta para no tirar la toalla, para seguir empujando incluso cuando todo va mal. Es entender que cada fracaso, en realidad, acerca un poco más al éxito. Y para que entendamos lo que cuesta rendirse demasiado pronto, Hill nos cuenta una historia que se te queda grabada a fuego, la de un tal R.U. Darby, un hombre que estaba, literalmente, buscando oro. La cosa es que Darby y su tío dieron con una veta de oro que parecía el premio gordo. Se dejaron todos sus ahorros en maquinaria y empezaron a picar. Todo iba genial, hasta que, de repente, la veta desapareció. Se esfumó, perforaron un poco más, buscaron, nada. Así que frustrados, derrotados, lo dieron por imposible, vendieron toda la maquinaria a un chatarrero por 4 duros y se volvieron a casa. Pero aquí viene lo bueno. El chatarrero, que era más listo que el hambre, antes de vender el hierro al peso pensó: voy a llamar a un experto, por si acaso. Contrató a un ingeniero de minas. El tipo fue allí, hizo sus mediciones, sus cálculos y descubrió algo que te deja helado. Darby y su tío se habían rendido cuando estaban a solo 1 metro. ¿Sí? A solo 1 metro de donde ellos dejaron de picar, la veta de oro no solo reaparecía, sino que era una de las más ricas de todo Colorado. El chatarrero, claro, se hizo millonario. Y Darby aprendió la lección más cara y dolorosa de su vida. Nunca, jamás, rendirse por un fracaso que parece definitivo. La perseverancia es, a veces, la única diferencia entre el éxito y quedarse a un solo metro de conseguirlo. Bien, recapitulemos. Tenemos el deseo, el plan y el combustible, la fe y la perseverancia. Parece que ya está todo, ¿no? Pues no, falta la pieza final del rompecabezas, y quizás sea la más complicada de todas: luchar contra nuestros propios enemigos internos, esos saboteadores que todos llevamos dentro. Y esto es importantísimo entenderlo. A nuestra mente subconsciente, por así decirlo, le da igual si un pensamiento es bueno o malo. Es como un jardín. Si se plantan semillas de valor y de fe, crecerán flores. Pero si se plantan semillas de miedo y de duda, pues crecerán malas hierbas. El subconsciente trabaja con lo que le eches. ¿Y el miedo? El miedo es el peor veneno para la ambición. Hill, de hecho, identifica 6 miedos básicos que nos tienen a todos atados de pies y manos. El miedo a la pobreza, que ahoga la ambición. El miedo a la crítica, ese pánico al qué dirán que impide arriesgar. Y luego, claro, los grandes miedos de la vida, a la enfermedad, a que dejen de querernos, a hacerse mayor y, por supuesto, a la muerte. Dominar estos fantasmas, dice Hill, es la única forma de liberar todo el potencial que tenemos en la cabeza. Pero ¿cuál es el antídoto contra el miedo? Pues Hill nos regala este verso de un poema que es una maravilla. Porque al final las batallas de la vida no siempre las gana el más fuerte o el más rápido. No. Tarde o temprano, quien gana es quien de verdad piensa que puede ganar. Es todo una cuestión de mentalidad. Entonces, resumiendo, ¿cuál es el famoso secreto? Pues ya lo hemos visto, no es una única cosa, no es una palabra mágica, es la suma de todo, es la alquimia que convierte algo tan etéreo como un pensamiento en algo real y tangible. Es la combinación de una idea clara, un deseo que arde por dentro, un plan de acción, una fe inquebrantable y una perseverancia que se niega a rendirse. Ese es el secreto. Y todo esto nos deja con la pregunta final, la que de verdad importa. Hill nos ha dejado el mapa del tesoro, las herramientas, nos ha enseñado que el poder de crear la realidad que uno quiere está en primer lugar en la mente. Así que la pregunta que flota en el aire es muy simple. Si todo, absolutamente todo, empieza con una idea, ¿cuál es la que está esperando ahí fuera a ser descubierta?